ampliar el campo no solo a lo cinematográfico, sino habla en general a lo audiovisual. Y por ejemplo en España, ¿saben cuál es la industria que más produce dentro de la industria audiovisual? No es el cine, no son las series de televisión, no son los videos de música, son los videojuegos. Y es un espacio donde en el Perú todavía la industria es incipiente, tendríamos muchísimo que aportar al mundo, y creo que esta ley es una base que va a ser muy importante. Los videojuegos además te permiten llegar con un mensaje, con una identidad cultural a generaciones desde momentos muy tempranos y de una manera lúdica además, con lo cual se favorece su consumo. Creo además, como bien señaló el ministro, que las industrias audiovisuales impulsan y favorecen otras industrias dentro de esta economía cultural. Permite que nuestras danzas típicas atraviesen fronteras, que nuestros diseñadores de modas lleguen a mercados más exigentes, que se incentive la lectura de nuestros escritores en la escuela y en las universidades. Y creo además que no solo nos ayuda en cuanto al desarrollo de una industria o en cuanto al desarrollo de la economía, sino que el cine y el audiovisual nos ayudan a mejorar como personas, a lograr sociedades más justas, no solo porque desarrollamos la empatía, ya que nos permite ponernos en situaciones que no son las nuestras, pero nos permite saber cómo sienten y cómo piensan personas en distintas problemáticas, sino que también lo vemos en, por ejemplo, una serie de Netflix que actualmente ha permitido que una persona que había sido injustamente sentenciada por un crimen que no cometió sea liberada. Y este impulso se dio gracias a una serie en esta popular plataforma. En el tema que sé que convoca a muchos de los congresistas, y es uno de los temas que también me gusta impulsar, de legislación que acabe con la prescripción en los casos de abusos de menores, es también una serie en esta popular plataforma que está permitiendo que en Estados Unidos y en el mundo legislación que estuvo estancada durante décadas avance a un ritmo vertiginoso, porque la industria audiovisual conecta con las personas, conecta con las ideas y nos incentiva, creo, como digo, a ser mejores personas y sociedades más justas. Entonces, yo espero que este proyecto pueda tener el apoyo y el consenso multipartidario que creo que merece, y también pueda ser dentro del proceso parlamentario priorizado, porque creo que favorece a todos los peruanos en su conjunto, no solo a los realizadores que sin duda merecen un homenaje y merecen todo el apoyo desde el Estado. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Le vamos a conceder el uso de la palabra en la lista de oradores al congresista Morales. Gracias, Presidenta. Saludar al ministro a través suyo, Presidente. Con la salvedad, Presidenta, también a través suyo, del ministro, en la sesión anterior de su presentación, yo solicité información importante por el tema de Cucho Baytarin que todavía no ha llegado. Esperemos que se nos proporcione en el más breve plazo, ministro. Otra vez reiterado el pedido. Quiero, Presidenta, entrar... yo he enviado un documento y también se lo he alcanzado al ministro sobre las observaciones de forma, no tanto de fondo, que hacen los artistas cinematográficos de las regiones, que no es precisamente Lima, y usted conoce porque es un hombre de cine, sabe que hay pequeños grupos artísticos que no son productoras inmensas como la norteamericana o las que se tiene acá, que tienen interés en este tema que es importante. Por primera vez se pone cuotas también para el tema regional, del cine regional, que creo que es lo que debemos impulsar para su... Por lo otro, las empresas grandes, las productoras grandes, ellos ya tienen inclusive su mercado asegurado, ¿no? Nosotros tenemos que comenzar a ver en el cine regional, el cine y sobre todo en el marco del Bicentenario, que puedan transmitir nuestra cultura, nuestra vivencia. Entonces hay un conjunto de observaciones que no voy a decirlas todas, pero yo lo he documentado tanto a la comisión como al ministro, para que puedan tomarlo en cuenta, no solo en la reglamentación, sino en la aprobación también de la propia ley que tenemos que discutir, además del pedido, Presidenta, de que ratificar de los representantes de esta organización de cinematografía regional puedan participar en esta sesión.
Bien, Presidenta, nosotros tenemos algunas observaciones, por ejemplo, y que lo traemos a propósito de este cine regional que vienen haciendo sus observaciones. La primera es que es importantísimo que se tome en cuenta el tema del trabajo de los actores y los técnicos de los cines regionales cuando se hagan coproducciones o producciones grandes. Es importante, porque si no estaríamos en el mismo rumbo de la flexibilización laboral. Porque acá puede venir una productora por coproducción aquí y tranquilamente contrata o viene con un grupo de gente y ingresa al mercado y definitivamente deja de lado pues a los impulsores. Si nosotros queremos promocionar el cine regional, es importante que esté presente tanto actores, técnicos, que puedan aprender de esas coproducciones. Es importantísimo, porque si no, ellos vienen, invierten y luego se retiran y no pasó nada. No, queremos que comencemos a promocionar el cine. Entonces esa es la primera observación, ¿no? Y habría que fomentar y proteger, por ejemplo, el tema de las expresiones culturales. Yo soy un hombre quechua hablante. Pienso en quechua y hablo con dificultad en castellano. No es lo mismo la traducción literal del idioma en cualquier producción, porque queremos promocionar pues, el arte y la cultura nuestra. Entonces, no es lo mismo la traducción literal del quechua al castellano, o del aymara al castellano, y acá hay algunos hermanos de Puno. Entonces, es importantísimo que el idioma sea uno de los acápites o no sé si agregarlo como incisos en este proyecto de ley. El idioma es importante cuando se haga producciones, tanto en quechua, tanto en aymara o en otros idiomas. Es importantísimo que haya una participación activa de actores con esos idiomas originarios, porque a nosotros nos interesa. Bueno, a las empresas no tanto. Entonces ahí hay un tema que sería importante tomar en cuenta en esta ley. También es el tema que hay que evitar, sobre todo esto en referencia al artículo 9, donde se habla sobre los concursos cinematográficos y el audiovisual, ¿no? Ahí hay un tema de concurso en que se da proporciones, que está bien, pero lo que sí queremos, digamos, colocar candados es en el tema de concentración y acaparamiento que pueda traer esto. Sobre todo cuando se concursa, ¿no? O sea, vienen productoras grandes que pueden irse a Ayacucho y querer participar en el cine regional porque están en Ayacucho, pero sabemos que su origen son en otros lugares. Me refiero yo a la producción propiamente dicha. O sea, yo soy un empresario productor, ¿no es cierto? Y tengo una empresa y hago cine de gran escala, y me voy a Ayacucho, instalo mi oficina y luego participo en el concurso regional de los cines, como está proporcionado aquí, y puedo ganar tranquilamente. Entonces habría que colocar un poco ese balance para que haya categorías de cine regional y coloquemos candados para que este abuso de mercado, de poder económico, qué sé yo, de inversión, no vaya pues en desmedro del cine regional que queremos fomentar. Y que no haya concentración sobre esos temas, ¿no? El otro tema es sobre la presión de los distribuidores extranjeros. Esto, sobre todo del cine internacional que se fomenta acá en el Perú o que se expone en el Perú. Hay una presión pues de estos distribuidores, qué sé yo, que se encargan a traer películas aquí y exponerlos. Entonces, habría que ver la manera de cómo se crean estas pautas o estas cuotas para que puedan competir en igualdad de condiciones, tanto el cine regional, cine nacional, con respecto, sobre todo, pues, las producciones norteamericanas, ¿no? O sea, en la exposición a nivel nacional, que es importante, sí, porque también fomentaría el desarrollo de nuestro cine, ¿no? Mención aparte es el tema de que no tenemos una cinemateca nacional. Es importante que haya una cinemateca, es importante que haya las producciones nuestras. Yo recuerdo producciones muy importantes que han marcado mi vida política, inclusive, es Tupac Amaru, por ejemplo. Una producción cusqueña muy bonita, ¿no? Con arenas, hermosa, ¿no? Y marcó inclusive mi posición política, ¿no? En la vida. Entonces, creo que ese cine, por ejemplo, ¿es importante la cinemateca? Por supuesto que sí. Y hoy ya no lo vemos, ¿no? Entonces sería importante que el Ministerio de Cultura, y en el marco de esta ley, podamos impulsar una cinemateca nacional, que pueda marcar también la futura generación y la presentación de las futuras generaciones. El otro punto es el tema del Día del Cine y el Audiovisual Peruano, ¿no? Que lo han puesto el día 27 de octubre. Yo supongo que por el tema de
de este acuerdo internacional o del tema internacional del día instituido por la UNESCO. Yo supongo que va por ahí. Sería importante que se coloque el Día del Cine Nacional, de repente con el tema de la aprobación de esta ley, sería importante, pero bueno, es un tema que habría que discutir. Pero habría que ver por qué se está poniendo el día del 27 de octubre. ¿No? En todo caso, si es que es importante, sería más importante que coloquemos nosotros un día del cine peruano, pero sea en el marco de algo conmemorativo nuestro, que es patrio, es peruano, ¿no? También quiero finalizar haciendo algunas preguntas y seguramente gran parte de las otras preguntas que van a hacer los representantes del cine regional, que dominan el tema mucho más que este parlamentario, también lo voy a hacer extensivo y lo voy a enviar al ministerio para que puedan también contestarnos adecuadamente y podamos hacer extensivo y de tal manera que no haya contradicciones cuando tenemos que aprobar una ley que debe ser por consenso. Y hay algunas preguntas. ¿Por qué se ha excluido, ya que es una pregunta muy importante, por qué se ha excluido el idioma y las lenguas originarias en la consideración para el cine nacional? O fue simplemente una omisión, habría que incluirlo, si es que fuera así, ¿no? Si no, habría que tener una respuesta importante. ¿Cómo se protegen los derechos consagrados de los técnicos y actores peruanos con esta ley? A través suyo, señora presidenta, para hacer extensivo al ministro. Y también las coproducciones, estas coproducciones que se está planteando, que es importante para el desarrollo, sí, pero no pueden significar, digamos, violentar los derechos laborales de los peruanos, de los que se dedican al cine, ¿no? Entonces, en todo caso, habría que hacer una explicación un poco más detallada sobre ese tema. Le agradezco, presidenta, por su venia. Gracias, congresista Morales. Ahora le concedemos el uso de la palabra al congresista Armando Villanueva. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, creo que una de las características de esta comisión es que normalmente automática e inmediatamente interviene uno de los miembros de esta comisión, genera consensos. Y obviamente no puedo sino coincidir con cada una de las manifestaciones previas. Y particularmente inicialmente con la manifestación de mi colega Pacori, en cuanto manifiesta la producción mayor que se da en provincias, cosa que es incompatible con el 30% que propone. Tal vez debiera ser a la inversa, ¿no? Porque digamos que las determinaciones del mercado en la capital o en Lima son mayores y estimulan una mayor producción. Es más, creo que hay una producción diferente en el nivel regional que aquella que se da a nivel nacional, por lo que se difunde desde el nivel nacional. Hay una producción local que efectivamente ratifica lo que ha mencionado mi colega Pacori, y es que los medios de comunicación en las regiones, en los departamentos, para no hablar de las provincias, tienen mayor autonomía, tienen menor control mercantil del tema, están menos condicionados al mercado económico, digamos, y mucho más condicionados o mucho más determinados por el mercado cultural en el que se insertan. Lo sé por la producción local de la televisión, por ejemplo, acá, en el caso de Cusco. Lo sé por la producción del mismo Ministerio de Cultura, que tiene un programa en el cual semanalmente se difunde cada contenido cultural a través de audiovisuales generados, creados y que fundamentalmente cumplen eso que usted ha mencionado, que es la defensa, y yo diría que más que defensa cultural, la promoción cultural a la que está. Y es bueno saber que dentro de la propuesta se considera efectivamente la posibilidad de promover los efectos y objetivos de esta ley a partir de un plan para el fomento de la cinematografía y el audiovisual. Es más, le debo referir lo siguiente. Hace un rato discutíamos, desde hace una semana estamos en el tema de esta comisión y el Congreso con el tema de Tupac Amaru. Y ocurre allá lo siguiente, personalmente no sabía que había un fondo concursable en el Ministerio de Cultura. Ocurre que allá hay una pléyade de aproximadamente 100 artistas que se están formando para editar o hacer un film, una película respecto de Tupac Amaru, con una interpretación, digamos, propia, contextualizada, porque la historia que se ha hecho a través de los aportes que se han dado en los últimos tiempos con Raúl Asensio, con Charles Walker y otros autores, está empezando a cambiar un poco la interpretación.
el mismo hecho que tengamos el debate de dónde es Micaela y los elementos que se han encontrado en Cusco o en Apurímac nos dan nuevos elementos. Pero es más, la inicial interpretación de por qué no asumió la invasión a Cusco para controlar y dominar en un momento en que estaba en condiciones y prefirió irse José Gabriel hacia el sur y hacia Puno, tiene hoy día nuevos elementos. Entonces, hay una nueva interpretación y lo que pasa es que lo hacen en condiciones precarias, con pura convicción, con puro compromiso, que está comprometiendo a los municipios distritales, al provincial mismo, a los provinciales mismos comprometidos, que claro, todavía no tienen la convicción de que un audiovisual o una película de estas podría contribuir efectivamente a la defensa y a la promoción cultural, y yo diría a la identidad que tanto necesitamos y que tiene tantos elementos de soporte, particularmente en regiones, en las distintas regiones del país, para no solamente hablar de la mía. Así que estos comentarios no abonan sino en la posibilidad de poder convencer, y también a los miembros de la comisión, para que el 30% como mínimo no sea para las regiones, sino al revés. Le propongo 70% para las regiones y 30% por las consideraciones para la capital y por las razones que hemos expuesto. Por lo demás, creo que ese plan cultural que se menciona acá, que me parece muy interesante, debiera tener un plan propio. O sea, no solamente echar, bueno, de hecho que un plan supondrá las líneas, las orientaciones concursales, los montos concursables. De hecho, que habría que hacer una priorización de qué es lo que necesitamos en el momento, afinar desde el Ministerio de Cultura y promover desde el Ministerio de Cultura para lograr elementos de identidad. No solamente que ratifiquen los misticismos que caracterizan a los distintos departamentos de nuestra República, sino para afirmar las orientaciones de desarrollo que necesitamos afirmar los peruanos. Por ejemplo, los valores tradicionales que traemos en la cultura, que son la antípoda, obviamente, a lo que hoy día ocurre, que es uno de los mayores males, que es la corrupción, por ejemplo. Entonces, creo que ese plan cultural que se propone debiera contener esos elementos orientadores del desarrollo, orientadores del futuro de la República, que estén orientados a la consolidación de la República, porque hoy día los valores que no se controlan desde el Estado, y no voy a decir desde el Ministerio de Cultura tampoco, más bien apuntan a una desintegración del país como tal. Hace un tiempo, Nelson Manrique detallaba o hacía una predicción producto de una interpretación hecha de geopolíticos reunidos en Estados Unidos, que prevían que el país, el Perú, por la dinamicidad cultural, política, geopolítica, en 50 años no existiría, ¿no? Pero bueno, felizmente los hechos que han ocurrido fundamentalmente en el comportamiento económico y político del país, más que político y económico, no le están dando la razón a esa predicción. Creo que el Ministerio de Cultura, en la medida en que tenemos que afirmar los valores de la República, sobre todo a puertas de suscribir o de celebrar el bicentenario de la proclama de la independencia, ¿no? Debiera afirmar ese tipo de valores. Entonces, creo muy importante todos los aportes que se dan, todos los criterios que se establecen, que se han sido comentados, merecen un mayor debate, una mejor definición y pues cómo no apostar por una propuesta como esta. Gracias. ¿Algún congresista desea tomar la palabra? Adelante, congresista. Presidenta, expresar mi saludo y a través de usted al señor ministro que hoy nos acompaña y al equipo técnico. Importante toda vez que la vez pasada cuando ya usted se presentó habíamos dado los aportes necesarios para que iniciativas como esta realmente se tengan que apoyar y realmente nos llama la atención toda vez que es el momento ya de sentar las bases de un hecho tan importante que es la riqueza cultural que tiene nuestro país. Y a base de eso podamos despegar y tener los ingresos que el Perú tiene en todas las regiones del país, con una riqueza cultural, natural, impresionante.
Quien los habla representa a la región Cajamarca con una riqueza cultural enorme. Me gustaría para que realmente también se propicie el cine regional, teniendo en cuenta que esto es un espacio enorme para los jóvenes. Jóvenes que realmente van a tener un espacio enorme para poder desarrollar sus potencialidades que realmente hace años reclamaban este tipo de espacios. Y podamos dar el espacio necesario y merecido a ellos que por muchos años han pedido. Y ahora como legislativo nos queda apoyar y ayudar para que cosas como estas caminen y se hagan bien. Pero sí, ministro, sugerir, nada más, por ejemplo, en el artículo 12, donde se habla a través de que esto será difundido a través de la radio y la televisión, nos parece bien, pero también hay que comprometer a otros ministerios porque este es un tema multisectorial. Por ejemplo, en el tema de comunicaciones aún nos preocupen que en algunos pueblos, por ejemplo, la falta de energía, la falta del internet, la banda ancha y tantas cosas que realmente no permite visualizar y llegar a tiempo con ese trabajo que el Estado también hace por todo el país, principalmente por aquellos pueblos originarios, toda vez que el Perú es un país pluricultural y eso hay que valorar y generar cosas a través de esas bases. Por lo tanto, con esa sugerencia, señor presidente, nos parece que también se tenga en cuenta y se involucre a todos los ministerios para que realmente podamos hacer aportes y también nos podamos involucrar en el trabajo que nos corresponde a cada uno según el espacio y sobre todo la representación que el país nos ha dado. Muchas gracias. Gracias, congresista. Le concedemos el uso de la palabra al congresista Francesco Petrosi. Gracias, presidenta. Yo creo que el día de hoy, y estas cosas suenan románticas, estamos haciendo historia. El día de hoy estamos haciendo historia porque es un nuevo comienzo para el cine nacional. Nosotros del siglo XX no tenemos memoria fílmica. Mientras que la Argentina, mientras que México, mientras que Estados Unidos, etcétera, etcétera, tienen todo el siglo XX documentado en imágenes en movimiento. ¿Saben por qué? Porque nadie se preocupó de legislar sobre este tema en nuestro país. Porque había cosas que siempre se consideraron más importantes que el arte, que los artistas, que los cómicos que llegan, que son bohemios, que se jaranean y se van. No. El arte es el alma de una nación. La memoria fílmica de una nación es la columna vertebral de un país. Y nosotros con la aprobación de esta ley le estamos regalando a los peruanos del siglo XXI la seguridad de que van a tener documentado su siglo para revisarlo cada vez que así lo exija la coyuntura. Qué maravilla sería poder volver a ver el gobierno de Leguía, la dictadura de Sánchez Cerro, las obras de Benavides, de Odría, etc. No las podemos ver porque no había una ley como esta. Decirle al congresista Morales que me encanta el tema del archivo fílmico y está comprendido en la ley. Crea un archivo del audiovisual peruano para la conservación y recuperación de las obras cinematográficas y audiovisuales. Nunca más nuestros tesoros fílmicos se humedecerán y se desteñirán en el sótano de algún ministerio o de alguna oficina estatal. Decirles los beneficios de las leyes, ya los ha dicho el ministro, la exposición del congresista Belaúnde ha sido clarísima. Yo lo voy a tomar desde el punto de vista artístico y ciudadano. Nosotros, los artistas, siempre hemos pedido favores. Hemos pedido favores al país. Difúndeme, oye, tócame el disco. Esas épocas han pasado. Estamos en otro estadio de la historia. Ya no necesitamos ese tipo de apoyo, porque el público lo tenemos. Necesitamos leyes que nos ayuden a florecer. Y esta ley nos ayuda a florecer como artistas, nos ayuda a florecer como cultura, llevará la vida diaria de los peruanos al exterior. Seremos tendencia, porque el Perú merece ser tendencia. Esto dicho como artista. Como ciudadano del Perú opino que el cine cohesiona.
hoy hemos hablado todos en todos nuestros idiomas y maneras de ver la vida. Los de los Andes, los de la costa, los del centro, y todos coincidimos con que tenemos un país y una historia que merecen ser valoradas. Yo apuesto por esta ley. Gracias. Gracias, congresista. Adelante, congresista Melgarejo. Gracias, presidente. Por intermedio suyo también saludar la presencia del ministro y reconocer el espíritu de todos nuestros colegas congresistas. En la misma línea, me sumo al proyecto de ley, toda vez que también hemos presentado ya un proyecto de ley para complementar las coincidencias de los diferentes departamentos. Se ha considerado, como hemos podido visualizar y percibir a través del vídeo que ha presentado el ministerio, donde se nos está escuchando, porque acá están todos los departamentos, y quiero saludar también la presencia por intermedio suyo, presidente, a todos los cineastas de los diferentes departamentos, quienes vienen aportando y ellos quieren jugar un rol protagónico, solo con una mirada hacia los departamentos. Y eso es importante porque marcar las pautas a través de nuestra identidad y darle el reconocimiento, la puesta en valor a cada departamento, porque todo departamento es rico, hemos dicho, nuestro país es rico, milenario, diverso y constitucionalmente reconocidos como un país pluricultural. Partiendo desde ahí, habiendo también, quiero manifestar en esa misma línea que este proyecto de ley, todo proyecto de ley tiene como objetivo marcar las pautas, pero sobre todo la importancia de cada proyecto de ley es que sea inclusiva y que como política de agenda, estos proyectos de ley, como decía, vamos a marcar diferencias porque no solo vamos a ver el crecimiento en la parte cultural, turística, sino también como una economía que va a generar con el paso del tiempo su propia rentabilidad. Y eso lo hace ya sostenible. Y lo que yo quiero decirle que este proyecto de ley ya está presentado y debe ser inclusiva. Se ha recopilado la opinión de los diferentes cineastas especialistas y que hay la apertura para consensuar. Y del consenso, presidente, es que vamos a trabajar este proyecto de ley. También nosotros queremos apostar y por intermedio suyo trasladar al ministro que nosotros tenemos que apostar por la descentralización, que es una política y agenda de Estado también, y el Ejecutivo a través del Ministerio de Cultura por intermedio suyo, presidente, que sea eso como primer punto, la descentralización y ver, articular y jalar a nuestros diferentes departamentos. Y ya basta del centralismo y así vamos a poder decir que están presentes los 24 departamentos y eso es el sentimiento de muchos de los especialistas. También en el otro punto está por definir y que quiero que lo tomen en cuenta, es a través sobre los estímulos. Los estímulos, porque ya lo ha dicho el congresista Morales y todo lo que hemos recopilado va a ir en el texto sustitutorio porque hay la predisponibilidad por intermedio suyo del Ejecutivo, ¿no? Del Ministerio. Entonces, que tienen que ser concursables. Y hablaba ahí y hemos escuchado muy atentamente de la competitividad. Y cuando entramos en competitividad, cuando se da esos espacios que sean concursables. En esa línea nomás me quiero sumar, teniendo en cuenta 3 puntos, ¿no? Que sea inclusiva, que estén presentes los 24 departamentos, que sean concursables y que apostemos por una verdadera descentralización. Todo proyecto de ley tiene un objetivo y un fin,
y este Congreso cooperante, como dijo, apertura a la economía naranja. Qué bueno que se reconozca. La apertura es de que este Congreso es cooperante, de que este Congreso es propositivo, presidente. Gracias. Gracias, congresista. Me pide la palabra el congresista Morales. Brevemente. Gracias, presidente. Me dio la palabra en tono de interrogación, parece que... Que yo estaba sentado ahí también en tono de interrogación, congresista. Adelante. No, solamente para poder, si es cierto, no, solamente una aclaración. Pues siempre he dicho, mi posición acá es de forma, no de fondo, ¿no? Porque lo de fondo sería pues loco ir en contra de algo que se está haciendo en favor del cine. Eso no es cosa. Solo es de forma, hay que adecuarlo, ¿no? Solamente para aclarar el tema de que, si bien es cierto, tenemos una parte administrativa, que es un archivo, ¿no es cierto?, donde se guardan todas las producciones nacionales, y la idea es que termine no solo siendo un archivo, un ente administrativo, sino sea una cinemateca, porque permita difundir lo que hemos tenido antes. Entonces, en esos términos, lo solicitan los artistas como ustedes, señor ministro, a través de suya, presidenta, que sea en esos términos, ¿no?, de que sea una cinemateca, y no sea un archivo, porque también es un ente administrativo, sino pase a ser además un ente que tenga presupuesto que pueda promocionar el cine nuestro, no solo archivarlo, sino promocionar. Solamente esa era la inquietud nuestra, ¿no?, para que podamos mejorar, digamos, en términos técnicos que conocen los artistas. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista, para que vamos a concederle el uso de la palabra al ministro, que ahí lo va a explicar, también ahí está en la ley, ¿no?, de la Cinemateca, donde va a incorporar en su proyecto de ley. Le concedemos el uso de la palabra, ministro, para que pueda usted, en un tiempo perentorio, porque ya pues, nosotros vamos a trasladarle todo a través de, por escrito, lo que han solicitado los congresistas para